La falta de valía. Ay, qué triste cuando un pastor tiene falta de valía. Qué triste si hay una pluralidad de pastores y esta pluralidad de pastores tiene falta de valía. Pero más triste cuando estos pastores inyectan esta falta de valía a su propia iglesia. Perezca tal pensamiento con esta iglesia local. Que Dios nos cuide y nos guarde y que podamos tener nuestra valía. ¿Qué significa la falta de valía? Mercadeamos, nos convertimos en mercenarios, dependemos de movimientos foráneos poderosos económicamente o de reputación. Creemos que no podemos existir si no tenemos el apoyo espiritual, entre comillas, o moral o económico de otras comunidades. Nos quedaremos solos. ¿Y cómo vamos a sobrevivir? Eso es una falta de valía. Y aquí hago un paréntesis. Hablando ayer con mi suegro, saben ustedes que quien primero recibe la predicación es mi suegro. Como va la predicación con mi suegro, yo diría así va la predicación con el auditorio de la iglesia. Conversando con mi suegro le decía, y él se emociona y yo también, nos emocionamos los dos. Y le decía, don Rafael, ¿usted sabía cuál era la ocupación de Pedro? Sí, pescador. ¿Y usted sabe que es un oficio muy inestable? Claro, porque va a depender de donde haya mares. Si no hay mares, no se puede pescar. Es decir, que Pedro, para poder sobrevivir, tenía que estar en un lugar costero. Eso lo hacía vulnerable. Y aunque parecía guapachón, perdóneme, yo no tengo nada contra Pedro, lo quiero mucho y en el cielo le voy a dar un abrazo. Pero después que le dé un abrazo le voy a dar 3 a Pablo. El punto es que a un guapachón como era, porque era un guapachón, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Y en todo estaba Pedro. Pero fue el Pedro que negó al Señor. Pero también Pedro que predicó la palabra y se convirtieron 3,000. El mismo Pedro se convirtieron 5,000. Es decir, usado poderosamente por Dios, pero frágil y débil. Pedro puso en juego la estabilidad de la fe cristiana a través de todos los tiempos. Pedro iba a destruir la fe cristiana. El mismo Pedro iba a destruir la fe cristiana. Porque con su influencia también, de alguna manera influyó en Bernabé, otro paladín de la fe. Bueno, pero humanamente hablando, en este análisis, nos damos cuenta que Pedro era pescador inestable. Pudiera ser, esto es una hipótesis, pudiera ser que esa inestabilidad afectara su conducta y no le permitía tener una valía correcta, porque cuando vinieron los de Jacobo, él cambió. La historia es la siguiente y es muy sencilla. 3 años, 14 años, 17 años. Pablo en Antioquía, ya ahí radicado, se acerca a Pedro, los de parte de Jacobo, y Pedro muta, Pedro cambia, y Pablo lo reprende. Pero, ¿cómo fue eso? ¿Por qué? En ese tiempo. Dice Pablo la razón esencial de la situación de Pedro. Usted no lo va a creer. Mi suegro. Mi suegro se entristeció mucho ayer, yo lo sé. Y él me está viendo, él está en casita. Dice, caramba, no lo puedo creer. Digo, sí, don Rafael, es así. La Biblia lo dice. ¿Cuál es la razón, Pastor Bayonet? Miedo. ¿Cómo va a ser, caramba? Miedo. ¿Cómo puede ser un hombre tan fuerte y tan guapo que la razón de judaizar era el miedo? ¿Usted sabe lo que es el miedo? ¿Hay alguna definición del miedo? Los 3 enemigos fundamentales del ser humano, entre los 3 está el miedo, está la vergüenza. ¿Y cuál en tercer lugar? El miedo, la vergüenza y la culpa. Pues Pedro tenía miedo y el miedo contagia. Contagió a Bernabé, un hombre tan guapo como Bernabé, porque Bernabé tenía valía. Miedo. ¿Y miedo de qué? Miedo al hombre. ¿Le iban a dar una pela? ¿Qué le iban a hacer a Pedro ya un hombre viejo? O maduro, quiero decir. Hay miedo social de aceptación y hay miedo económico. ¿Quién sabe si Pedro tenía una situación de debilidad en ese sentido? Era pescador. En cambio, Pablo venía de una posición económica muy buena. Pablo era ciudadano romano. No de origen, sino
porque la familia de Pablo había adquirido esa nacionalidad. Y como dice el biógrafo Polop, dice, probablemente la riqueza le antecedía a su vínculo paterno. Tenía que ver hasta con su abuelo. Es decir, que Pablo hereda económicamente una gran porción, pero no solamente esto, sino también una educación privilegiada. ¿Quién fue su maestro? No cualquier hombre, Gamaliel, y esa educación era cara en aquel momento. Estamos hablando de que Pablo tenía una gran valía en su sentido social y económico. Y además de esto, Pablo tenía dignidad. No es que Pedro no la tuviera, perezca tal pensamiento. ¿Cuál era el oficio de Pablo? Pablo era un maestro. Pero además de esto, Pablo sabía un trabajo, digámoslo así, humano. Era fabricador de tiendas. Y era tan próspero en esto y tan bueno que no solamente se sostenía a él, sino que sostenía a los que estaban a su alrededor. Eso le permitía libertad financiera y le permitía también ser un hombre libre. Cuando un pastor es esclavo de lo económico, cuando está pensando, ¿de qué yo voy a vivir? Esto es lo único que yo sé, de la ofrendita que me mandan las otras iglesias de fuera. O de lo que me mandan las otras iglesias del entorno. Tengo que estar con esa gente porque voy a padecer hambre. Mire, ese pastor no sirve para nada. Porque es un mercenario. Pablo no era así. Pablo dijo, estas manos me han servido para mí y para los que están conmigo. Era un hombre libre y era un hombre que sabía que podía producir riquezas. Y de hecho produjo riqueza. Y dice, qué bueno que ustedes me atendieron, le dijo a los filipenses. Qué bueno, por ustedes. Y a los corintios le dijo, no quiero la ofrenda. De ustedes yo no recibo ofrenda. No la quiero. ¿Usted ha visto algún pastor que diga, de ustedes yo no recibo ofrenda? Porque Pablo sabía que tenían implicaciones esas ofrendas. De lo que se trata aquí es de una situación interesante con relación y humana con relación a estos hombres.